En la clase de hoy estaremos continuando nuestra discusión de los paneles fotovoltaicos. En esta figura podemos observar lo que se conoce como las celdas, módulos y arreglos. La celda pues es el elemento más pequeño, ¿verdad? Es que donde se produce el proceso del efecto fotovoltaico. Si hacemos un arreglo de unas 60-72 celdas, es lo que llamamos un módulo y una variedad de estos módulos, ya sea conectado en serie o en paralelo, es lo que llamamos un arreglo, ¿verdad? Así que esa sería la diferencia entre estos tres conceptos de lo que es una celda, un módulo y un arreglo. En la siguiente tabla se muestran algunos de los tipos de materiales que se utilizan en la construcción de celdas fotovoltaicas. En la primera línea el Single Crystal SI, eso lo que significa es monocristalino, ¿verdad? Silicio monocristalino, que es uno de los que se utiliza en la venta de paneles solares, ¿verdad? Comercialmente. Tienen eficiencia teórica y de laboratorio por encima de 20%, pero realmente en la práctica están entre 14 y 17%. Y de ese listado de materiales, el otro es el tercero, que es el silicio policristalino, que es un poquito menos eficiente que el monocristalino, el de la primera línea. Y ese pues tiene eficiencias reales entre 11.5 y 14.2%. Pero en la práctica de los sistemas fotovoltaicos, pues la mayoría de los manufactureros pues trabajan ese tipo de módulos, monocristalino y policristalino. Hay otros sin número, pero son materiales que solamente se han estudiado en laboratorio, pero más allá del gallium arsenide, que tiene un 30% de eficiencia, ¿verdad? Pero que su costo es muy elevado, solamente industrias como la NASA pues pueden comprarlo, ¿verdad? Por el costo de más o menos, se dice que está a $1 millón, un metro cuadrado de ese material, que es más o menos el tamaño de una placa. Los paneles fotovoltaicos, como ya dijimos, en términos de lo que está disponible para los clientes, ¿verdad? Es el de silicón monocristalino y silicón policristalino. Las eficiencias, ya dijimos que aunque teóricamente están en los 20% a 25%, pero realmente en la práctica es menos de eso, tal vez lleguen a 17%, 18%. Las garantías de los manufactureros están 30 años, 80%, otros ya están dando 30 años a un 86%. Eso es lo que significa que a los 30 años todavía el módulo va a estar produciendo 86% de su watts indicado por el fabricante. Vienen de diferentes tamaños y capacidades. En los últimos años, pues ya el más grande está por los 340, 350 comercial, y también se consiguen 300 watts. Estos paneles tienen unas características de corriente de cortocircuito y voltaje de open circuit que vamos a estar discutiendo más adelante, y estas características pues van a depender de la irradiación solar y el otro parámetro de la temperatura. En esta figura pues se presenta un ejemplo de mi sistema solar, ¿verdad? 12 placas, y básicamente lo que quiero puntualizar aquí es la diferencia entre silicón monocristalino y policristalino, que ya que en este arreglo pues hay de ambos tipos. Entonces lo que se puede observar a través del sistema de monitoreo que uno puede recopilar de su sistema es que el monocristalino y policristalino básicamente en estas tres medidas pues es más o menos lo mismo. Quiere decir que aunque en teoría el monocristalino es más eficiente que poli, en la práctica más o menos recolectan la misma cantidad de energía. En esta gráfica lo que deseamos puntualizar es el patrón de radiación estimado, ¿verdad? Esto no es un estudio basado en datos empíricos, pero es lo que estimamos que está ocurriendo en términos de la recolección de energía por parte de un panel monocristalino versus un policristalino.
O sea que el poli comienza más temprano a recopilar o recolectar energía, termina más tarde, pero su pico no es tan alto como el monocristalino. Y el monocristalino pues empieza un poco después que el poli y termina antes, pero tiene un pico mayor. Así que en esencia eso cancela un efecto del otro. Por eso decimos o intimamos en nuestra hipótesis que por esa es la razón de que recolectan más o menos la misma cantidad de energía. Dentro de los manufactureros de paneles fotovoltaicos, pues hay un sinnúmero. Aquí solamente presentamos algunos, pero hay muchos, muchos más. SolarWorld, que es una compañía de Estados Unidos, Mage, que es una compañía alemana, SunPower, también americana, First Solar, Kyocera, Solaria, Canadian Solar, Sharp, Suntech, Jinko, entre otras. También en Puerto Rico se está vendiendo mucho la Hyundai y la QCell, pero hay muchas otras compañías. Como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de las pruebas o estándares que se le aplican a la fabricación de los paneles, pues ya habíamos mencionado que estaba la masa de aire, el MAS 1.5, la temperatura ambiente 25 grados centígrados y radiación solar de 1000 watts por metro cuadrado. Así que estos tres estándares, ¿verdad? Se verifica cuando se están manufacturando los paneles que cumplan con ellas. Algo importante en los paneles es, detrás de ellos, pues están sus tipos o sus conectores, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de estos conectores. Está el conector tipo Tyco y el tipo MC4, que es el que más se está utilizando en estos últimos años. Así que aquí lo importante es que si uno va a hacer conexión entre el panel fotovoltaico y el inversor, que sean ambos del mismo tipo de conector, ¿verdad? Si es MC4 en la placa, que sea MC4 también el inversor. De lo contrario, no va a encajar un cable con el otro. Aquí en esta figura pues se presentan los conectores, ¿verdad? Y cómo encaja uno con el otro, ¿verdad? Cuando quiero hacer conexiones, en este caso será una conexión en serie, positivo con negativo, ¿verdad? El terminal macho con el terminal hembra, como ellos llaman ahí. Aquí en esta figura o foto se puede observar, ¿verdad? La conexión entre esos cables, entre los terminales de la placa y los del inversor. En este caso se muestra un microinversor en phase. En esta figura pues se observa una conexión de placa, ¿verdad? Y cómo se interconectan la placa, ¿verdad? A través de esos cables que mencionamos anteriormente, tipo Tyco o tipo MC4, con los inversores que pueden estar detrás de la placa o están atachados al rack de aluminio. Uno de los conectores que son bien importantes a la hora de hacer la instalación de paneles fotovoltaicos es el conector de ground, ya que este conector, ¿verdad? Viene a través de un tornillo que está en la parte de atrás del panel, pero es para conectar ese dispositivo, ya sea en aluminio o en cobre, pero no para conectarlo directamente el cable amarrado al tornillo, porque eso es lo que crea un problema que se conoce como corrosión galvánica. Así que lo que queremos es que esté el cable insertado en ese dispositivo. En esta foto pues se puede apreciar, ¿verdad? El efecto que tiene la corrosión galvánica, que no es otra cosa que conectar un metal con otro metal que no es el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, conectar aluminio con cobre, pues va a crear ese efecto, ¿verdad? Y tiene el efecto de que se come, ¿verdad? El aluminio del que está hecho el panel fotovoltaico. Aquí lo que se presentamos es la información del fabricante de las placas, en este caso un ejemplo de la placa Mage 250, ¿verdad? Y ahí pues vamos a tener una serie de detalles eléctricos y detalles técnicos y termales del panel que querramos instalar. Por ejemplo, aquí presentan características como corriente de short circuit y voltaje de open que se utilizan para diseño y características termales que también vamos a utilizar en diseño.
Aquí en esta foto pues se presentan las características del panel fotovoltaico SolarWorld, que presentan más o menos las mismas características que vimos en el caso anterior de Mage, ¿verdad? Donde tengo información de las características eléctricas, las características térmicas y las características de tamaño del panel. Así que son datos similares. Hay veces que también se presentan las curvas de radiación IV. Si se deseara calcular la eficiencia del panel, pues se pudiera utilizar esta fórmula que dice que eficiencia es la potencia máxima de la placa, que es la potencia nominal de la placa, dividido entre la potencia en watt por metro cuadrado, ¿verdad? Que es la potencia de pico solar, el estándar de pico solar, y el área seccional de la placa, que es en metros cuadrados. De lo contrario, yo generalmente saco esta información de la página del fabricante, ¿verdad? Del panel. Por ejemplo, aquí si tenemos un panel de 23.5 voltios, de 7.1 amperes y el área de la superficie, ¿verdad? Es 1.2 metros cuadrados. Si voy a calcular la eficiencia, pues potencia sabemos que es voltaje por corriente dividido entre el estándar de pico solar y la área seccional del panel, y eso nos daría 13.9% de no tener yo la información de la página del fabricante, pero la recomendación es siempre que se busque la página del fabricante primero antes de aplicar la fórmula. Aquí hay un ejemplo de calcular la eficiencia o verificar la eficiencia del panel Mage 250. Si aplico la fórmula anterior que vimos, ¿verdad? Busco el voltaje máximo y la corriente máxima. Busco el área, que es el ancho por largo. Nos daría 1.63 metros cuadrados. La potencia sería el voltaje por la corriente, ¿verdad? Y 250 watts más o menos. Divido esa potencia máxima entre el pico solar y el área, y eso nos daría 15.39%, ¿verdad? Si verificamos con el panel de fabricante, estaría por ahí, 15.30, 15.33%. Aquí podemos observar, ¿verdad?, la curva IV, que es una curva que los fabricantes realizan de sus paneles. Lo que me muestra es, ¿verdad?, es cómo varían esos parámetros de voltaje de open circuit y la corriente de short circuit. En el caso del voltaje de open circuit es inversamente proporcional a la temperatura. Y en el caso de la corriente de short circuit es directamente proporcional a la irradiación solar. Se dice que el voltaje máximo en serie por arreglo es de 600 voltios. Todos esos son detalles que se van a explicar más adelante cuando hablemos de el Código Eléctrico Nacional. En esta gráfica se puede observar cómo se varía el voltaje con temperatura. Dijimos que es inversamente proporcional. Inversamente proporcional lo que significa es que si la temperatura aumenta, el voltaje baja. Si la temperatura disminuye, el voltaje aumenta. Y que por eso ven que la temperatura de 0 grados tiene más voltaje que la temperatura de 25, que tiene menos, y que la temperatura de 50 grados centígrados, que tiene aún menos. En esta figura pues se puede observar entonces la variación de la corriente de short circuit con radiación, que es directamente proporcional. Mientras más radiación tenga, ¿verdad?, voy a tener mayor corriente. Si tengo 200 watts por metro cuadrado, voy a tener más corriente en 400 watts por metro cuadrado, y así sucesivamente hasta que llegue a los 1000 watts por metro cuadrado. En esta gráfica pues se ve el punto máximo de potencia, ¿verdad? Maximum Power Point Tracking, que es la curva azul, que eso es lo que nos va a indicar, ¿verdad?, el producto de la corriente y el voltaje, donde me da una potencia máxima. Ese no va a ser el punto donde tengo el voltaje de open circuit ni la corriente de short circuit, porque el voltaje de open circuit y la corriente de short circuit son puntos extremos. Por lo tanto, si yo utilizo uno de ellos, voy a tener cero,
porque el voltaje de open circuit es el voltaje máximo cuando la corriente es cero. Y la corriente de short circuit es la corriente máxima cuando el voltaje es cero. Así que cualquiera de los dos que utilice, como son extremos, voy a multiplicar por cero en algún momento y no me va a dar la potencia máxima. Así que esa es la diferenciación entre el punto máximo de potencia, ¿verdad? Donde no se utiliza los puntos extremos. En esta figura se muestran varias celdas fotovoltaicas conectadas en la configuración que llamamos serie. Serie significa que conecto positivo con negativo y por lo tanto los voltajes de cada celda se van a sumar. Si tengo 4 celdas de 1.5 voltios, 1.5 por 4 me da un voltaje total de 6 voltios entre esas 4 celdas fotovoltaicas. Mientras que la corriente en conexión serie pues se mantiene igual, ¿verdad? Ahí esa no cambiaría. La corriente es la misma por la celda 1, la 2, la 3 y la 4. En paneles fotovoltaicos nosotros vamos a estar conectando paneles en serie y paneles en paralelo. Si están en serie dijimos que se van a colocar positivo con negativo y van a tener la misma corriente, pero el voltaje, ¿verdad? Va a ser la suma de los voltajes de cada panel. Si es en paralelo se conecta positivo con positivo y negativo con negativo, voy a tener el mismo voltaje y la suma de las corrientes que van por cada uno de los paneles. Cuando tenemos paneles fotovoltaicos que están en serie, nosotros podemos utilizar esta fórmula de corrección de voltaje por temperatura para conseguir el voltaje máximo, que eso sería multiplicar el voltaje de open circuit de la placa por este factor de 1 más la temperatura mínima récord del lugar, menos 25 grados centígrados, que es la temperatura estándar, por el coeficiente de temperatura de voltaje de la placa y por el número de módulos que voy a tener en serie conectados. Así que esta fórmula me permite a mí ver ese impacto de la temperatura sobre el voltaje máximo. Si yo no tuviera, ¿verdad? En paneles fotovoltaicos que están en serie conectados, la fórmula anteriormente discutida, donde tengo el factor el coeficiente de temperatura de la placa, donde tengo la temperatura récord del lugar donde voy a hacer la instalación, pudiera utilizar la fórmula o la tabla del National Electrical Code 690.7 que me da el factor, ¿verdad? Que voy a utilizar dependiendo de la temperatura del lugar. O sea, que necesito tener la temperatura récord del lugar, récord mínima, y buscarla en esta tabla y con ese factor entonces multiplicarla por el voltaje de open circuit y por el número de módulos. Así de sencilla sería esta fórmula, pero necesito entonces la tabla 690.7 del NEC. Por ejemplo, si quisiéramos usar esa tabla del NEC con este ejemplo que nos dice calcula el voltaje máximo para un arreglo de 24 placas en serie con voltaje de open circuit de 21.7 voltios y una temperatura récord mínima de menos 25 grados centígrados. Pues yo necesito el voltaje de open circuit que lo tengo 21.7. Yo necesito la cantidad de módulos en serie que es 24 que lo tengo. Y tendría que ir con ese menos 25 grados centígrados a la tabla 690.7 del NEC. Y cuando voy y busco negativo 25 grados centígrados me da un factor de 1.2. Así que yo multiplicaría el número de módulos por el voltaje de open circuit por 1.2. Así que cuando multiplicamos 21.7 por 24 por 1.2 nos da 625 voltios, que no cumpliría con el código porque el NEC, National Electrical Code, indica que para instalaciones residenciales no nos podemos pasar de 600 voltios. Realizando un ejemplo de cómputo de voltaje para un arreglo, en este caso este arreglo tiene 10 placas en serie, estaríamos utilizando una placa Mage 250, la temperatura mínimo récord del lugar 23.3 grados,
De la página del fabricante sacamos el voltaje de Open Circuit 37.70, el número de placa sería 10, y si usamos la fórmula larga, que es el voltaje de Open Circuit por el voltaje por el número de módulos por el factor de 1 más la temperatura récord mínimo menos la temperatura estándar por el coeficiente de temperatura, ¿verdad? Negativo .0032, nos da 379.05 voltios. Así que si yo comparo eso con lo que permite el código en una instalación residencial, pues quedaría por debajo de los 600, por lo tanto, en este ejemplo sí se cumpliría con código. Cuando hablamos de las fórmulas de corrección de voltaje por temperatura, eso realmente aplica para los arreglos que son en serie, pero los arreglos que son en paralelo, que los vamos a cubrir más adelante, pues no necesitan esa corrección o esa fórmula, ¿verdad? Porque los mismos al conectarse en paralelo, el voltaje máximo que va a ser es el voltaje de la residencia, que es 240 voltios. Así que en ese caso nunca me voy a pasar de los 600, ¿verdad? Porque el voltaje máximo va a ser 240 voltios. En este ejemplo, pues tenemos unos módulos que están conectados a unos microinversores, que lo que tiran sería 0.9 amperes por módulo. Si lo multiplicamos por 12, nos da 10.8 amperes, que eso no excede, ¿verdad? El breaker que se pone a nivel residencial de 20 amperes. Si uno tiene, ¿verdad? Un breaker de 20 amperes que controle o que proteja el sistema fotovoltaico, el sistema anterior que discutimos de 12 paneles conectados en paralelo al sistema de 240 voltios, pues uno pudiera poner, según el fabricante de estos microinversores, 17 paneles, ¿verdad? 17 placas, porque 17 por .9 nos da 15.3 amperes, que todavía está por debajo del 80%, que es la capacidad de los breakers de 20 amperes para operar, ¿verdad? Un breaker de 20 amperes opera cuando se exceda la corriente de 16 amperes, y como 15.3 menor que 16, pues no tendríamos problema en aumentar la cantidad de paneles en un arreglo como el anterior de 12 a 17 paneles. A continuación, pues estaremos viendo unos ejemplos, ¿verdad? De unas conexiones de paneles. En una se conectarían en serie, 6 placas en serie, son 6 placas pequeñas donde cada placa tiene voltaje de open circuit de 15 voltios y corriente de short circuit de 0.1 amperes. Son unas plaquitas pequeñas de 1.5 watts. Entonces el otro escenario serían 6 placas conectadas en paralelo, y el tercer escenario colocar 3 placas en serie con 3 placas más en serie interconectadas en paralelo entre ellas, o sea, una conexión serie paralelo. En este primer ejemplo, pues sería la conexión en serie, ¿verdad? De 6 placas, de esas 6 plaquitas pequeñas que vimos en el ejemplo anterior. Y sería conectar positivo con negativo. Y si yo fuera a hacer el cómputo del voltaje de Open Circuit, pues sumaría, ¿verdad? El voltaje de 15 voltios por 6. Y eso me daría 90 voltios. Y la corriente total de ese arreglo, como está en serie, es la misma, sería 0.1. Así que la corriente no cambiaría, el que cambiaría sería el voltaje. En este segundo ejemplo, pues sería la conexión en paralelo, que se conectaría todos los positivos en común y todos los negativos en común. Y si hago eso, los voltajes se mantienen igual y las corrientes son las que aumentan. Así que si el voltaje era 15 voltios para estas mismas plaquitas, pues se queda en 15 y la corriente sería 0.6, porque sería 0.1 más 0.1 más 0.1, ¿verdad? 0.1 por 6, 0.6 amperes. Así que aquí voltaje se queda igual, corriente aumentaría. Y en este último ejemplo tengo 3 placas conectadas en serie y a su vez 3 placas conectadas en serie y a su vez entre ellas conectadas en paralelo. Así que el voltaje aquí de Open Circuit sería la suma de los 3 voltajes de las placas, 15 más 15 más 15, 45, y la corriente de Short Circuit sería 0.1, que va por la
3 placas en serie más 0.1 por las 3 placas en serie que van debajo. Así que eso sería 0.2 amperes.